Cuando nosotros hablamos de una homeostasis se refiere al equilibrio que tiene mi cuerpo. Digamos que hay un umbral o hay un límite en el que yo necesito calcio. Si yo me paso del calcio que necesito, quiere decir que ya tengo mucho calcio internamente. Si de pronto yo tengo menos calcio del límite que yo debiera tener, quiere decir que hay un déficit de calcio. Es decir, yo debo consumir alimentos ricos en calcio para que mi cuerpo esté con lo que mi cuerpo necesita. Lo mismo pasa con el agua. Si yo no tomo el agua que mi cuerpo necesita, voy a deshidratarme o yo voy a tener algunas funciones de mi cuerpo que necesitan agua en algún déficit o con alguna poca eficiencia. Entonces, para eso se hace el proceso de excreción, para lograr mantener en equilibrio al cuerpo internamente. Y ese equilibrio, digamos, se refiere estrictamente a la homeostasis. Para mantener esa homeostasis, el cuerpo realiza un proceso que se llama osmorregulación. ¿A qué nos suena esta palabra de osmorregulación? Regulación de agua. ¿Regulación de? Agua. Regulación de agua. Muy bien. Entre otras cosas, nosotros hablábamos de ósmosis como el paso de agua a través de una membrana y regulación, bueno, sencillamente es decidir en qué momento yo empiezo a expulsarla y en qué momento la retengo, porque todos los días yo no tomo los mismos vasos de agua. Mi propósito es tomar 8, pero no los estoy tomando. Entonces, probablemente hoy tomé menos agua que lo que tomé ayer, entonces probablemente hoy elimino menos agua que la que eliminé el día de ayer. Entonces es ese proceso, ver qué tanto estoy eliminando, qué tanto me voy a quedar y con eso yo completo mi proceso de excreción. ¿Listo? Bien. A nivel celular hay organismos que debido a su condición, ya que solo son células, deben valerse de la membrana celular, la membrana que las rodea, las protege y las cubre para regular o para realizar ese proceso de osmorregulación. Si nosotros lo tenemos en cuenta como es una célula, la célula se vale de todos sus organelos, pero finalmente es la membrana celular por medio de la cual se debe realizar ese intercambio de esos elementos que hacen parte de los desechos que debe eliminar una célula. Inicialmente nosotros hablamos de unos derivados nitrogenados. Estos derivados se consideran sustancias tóxicas o sustancias que el cuerpo, como o cualquier otro ser vivo, debe eliminar. Asimismo, también pueden ser sales minerales, entonces a veces tenemos exceso de yodo o exceso de sodio o de potasio, algún elemento mineral que se deba eliminar. También el agua y el dióxido de carbono. En este caso, nosotros ya vimos que el dióxido de carbono lo podemos eliminar por medio del proceso de la respiración, ¿cierto? Pero también se puede eliminar haciendo parte o conformando elementos más tóxicos o más pesados que se pueden eliminar también por medio de la orina y en ese caso también el agua en combinación con esos elementos. Entonces, tenemos inicialmente lo que corresponde al amoníaco. Este amoníaco de acá, NH3, 3 hidrógenos, un nitrógeno, ¿cierto? Normalmente, o digamos que básicamente el amoníaco es, como lo dice el recuadro, es un gas incoloro, ¿cierto? En este caso, digamos que ese amoníaco es eliminado y en este caso los animales que lo eliminan corresponden a organismos acuáticos. Entonces es típico de peces, es típico de crustáceos acuáticos, es típico también de invertebrados acuáticos, organismos que viven netamente en el agua. A los animales que eliminan el amoníaco como derivado nitrogenado, se les reconoce o se les conoce con el nombre de amoniotélicos. Asimismo, también hay otro derivado de los productos nitrogenados o de las proteínas que corresponde al ácido úrico. El ácido úrico también contiene carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. En este caso, el ácido úrico es formado en el hígado, es un compuesto que se almacena y se va formando en el hígado a partir de amoníaco y de otras sustancias que también tienen nitrógeno.
Básicamente, digamos que el amoníaco el ácido úrico es producido o es eliminado como un desecho nitrogenado en animales como las aves, algunos reptiles y también algunos insectos. ¿Listo? A los animales que eliminan el ácido úrico como desecho nitrogenado se les conoce como uricotélicos. Úrico por la palabra del ácido úrico de acá. ¿Listo? Entonces son uricotélicos. Asimismo también está la urea. La urea también es un elemento o un compuesto que contiene carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, pero en cantidades diferentes. También se forma a partir del hígado, en el órgano del hígado, a partir de nitrogenados, de aminoácidos, también de dióxido de carbono. Este es común en mamíferos, también en algunos anfibios y los animales que eliminan la urea como desecho nitrogenado se conocen como ureotélicos. De otro lado, también hay algunos elementos adicionales, además de los desechos nitrogenados, que se pueden estar eliminando. Entonces se puede eliminar, por ejemplo, alguna sustancia que por alguna condición, además de que sea una sustancia buena, digamos que si nosotros la tenemos en alta cantidad, ya se considera tóxica. Entonces, por ejemplo, si nosotros acumulamos mucha agua internamente y no la estamos eliminando, digamos que vamos a empezar a tener retención de líquidos, se nos van a inflamar los pies, de pronto las manos, de pronto la cara un poquito. A nivel celular, recordemos que si la célula retiene mucha agua, probablemente va a hacer rompimiento o lisis de la membrana celular. Entonces es necesario estar manteniendo ese equilibrio, esa homeostasis para hacer su osmorregulación correctamente. En el caso de lo que corresponde a ese proceso de osmorregulación, digamos que a nivel celular, existen mecanismos que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo nosotros hablamos de los tipos de transporte a través de la membrana celular, ¿cuál sería uno? Un tipo de mecanismo de transporte a través de la membrana que nos permita intercambiar algunos elementos. ¿Cuál podría ser uno? Transporte activo, Transporte activo, muy bien. ¿Cuál sería el otro tipo de transporte? transporte pasivo, Transporte pasivo. ¿Y qué tiene de característica particular el transporte pasivo? que no se necesita ATP para realizarlo. Muy bien, no se necesita ATP. ¿Y qué era el ATP? Adenosintrifosfato. Muy bien, adenosintrifosfato. ¿Y qué era el adenosintrifosfato? En palabras más sencillas. Energía. Energía. Muy bien. Entonces, en ese caso, requiere de energía para hacer su proceso de transporte. Muy bien. Dentro del transporte pasivo hay dos tipos de transporte. ¿Cuáles eran? ¿Alguien lo recuerda? Difusión simple y difusión facilitada. Muy bien. Cuando hablamos de difusión facilitada, alguien me está facilitando el transporte. Difusión simple sencillamente es lo que nosotros vemos en la imagen de acá. Esto ya lo habíamos visto el año pasado, pero esto es un recorderis que es importante tenerlo en cuenta. Este de aquí es una difusión bastante simple, sencillamente lo que está de un lado de la membrana pasa del otro lado, va con su gradiente de concentración, lo que quiere decir que si ingresó al interior de la célula, quiere decir que del exterior de la célula hay gran cantidad de este elemento y por eso pasa tan fácilmente. Como es simple y hace parte del transporte pasivo, no requiere de ATP, como lo decía Carlos, que es la misma energía. Si es difusión facilitada, en este caso recordemos que alguien está facilitando ese proceso. Y en este caso tenemos dos ejemplos, ¿cierto? Proteínas canal, proteínas transportadoras. Proteínas transportadoras, si yo lo que requiero transportar es un aminoácido o un carbohidrato, y una proteína canal, si de pronto es otro elemento, de pronto con alguna carga iónica, positiva o negativa, ¿cierto? Igualmente de un sitio de mucha concentración a uno de poca concentración. Y aquí, este de aquí, este sí necesita de su ATP, ¿cierto?
En este caso vemos que hay mucha concentración de ambos lados, ¿verdad? Entonces digamos que como que no hay forma de que yo me deje llevar por una corriente, un gradiente de concentración. Entonces aquí necesito de una bomba, una proteína bomba, que utiliza energía para poder transportar ese elemento particular. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Esto básicamente era un recorderis de lo que ya nosotros habíamos manejado el año pasado en relación al transporte a través de la membrana celular. Bueno, y finalmente la exocitosis. Nosotros vimos algo de exocitosis, pero lo vimos realmente muy poco. Nos basamos mucho en la importancia que tiene la membrana con sus proteínas. Recuerdan que nosotros vimos una palabra muy particular que a todos les pareció muy rara verla en biología, que es la invaginación, ¿cierto? Resulta que la membrana celular para formar una vesícula debe invaginarse, ¿cierto? Si está ingresando algo, entonces esta membrana que era totalmente lineal tuvo que encorvarse un poco, ¿cierto? Hasta formar un pequeño saco por medio del cual pudiera capturar o encerrar algunos elementos que están en el exterior de la célula. Con esto forma una vesícula y esta vesícula luego va a permitir, por medio de enzimas, digerir lo que hay en el interior, ¿cierto? Pero si yo miro esta imagen como la está mostrando, de este lado yo la estoy mirando al revés, de izquierda a derecha, pero miren que aquí hay una flechita, lo que quiere decir que el orden correcto es mirarla de derecha hacia la izquierda, no al revés. Entonces, aquí lo que nos están mostrando es que aquí ya había una vesícula, aquí ya se digirió algo, y luego esa vesícula viene aquí, se junta aquí con la membrana de la célula, se fusiona totalmente, se abre al exterior y esto que está contenido en su interior sale. Todas estas partículas salen de aquí. Entonces, a esto se refiere con la exocitosis. Sencillamente la exocitosis es la formación de vesículas, ¿cierto? Que nos permiten o que están al interior de la célula y permiten sacar de la célula lo que ésta necesita. Entonces, el proceso de la exocitosis nos permite hacer una excreción a nivel de las células, ¿vale? Y tenemos dos ejemplos muy sencillos. Inicialmente tenemos la excreción en móneras. Recuerden que los móneras hacen parte de uno de los 5 reinos de nuestro dominio, ¿cierto? Entonces, en este caso, se refiere estrictamente a bacterias y a cianobacterias. En este caso, las bacterias, digamos que ellas eliminan, además de agua, minerales, dióxido y otros elementos, también están eliminando otros compuestos que ellas producen como desecho, productos, como la vitamina B12, como el ácido láctico y también el ácido acético. Entonces, sencillamente, si ustedes lo recuerdan, el año pasado vimos la digestión y en la digestión, en el intestino grueso, se está liberando vitamina B12. Nosotros tenemos unas bacterias allá en el fondo de nuestros intestinos gruesos, muchas bacterias que están digiriendo lo que sale del intestino delgado y producen como desecho la vitamina B12. Para nosotros es importante porque con ella podemos sintetizar hemoglobina, que es una proteína que nos ayuda a transportar el oxígeno. Y esas bacterias que producen esa vitamina 12 pertenecen al género de las pseudomonas. También hay otras bacterias que están liberando como desecho el ácido láctico. La palabra láctico, ¿a qué se nos parece? Lácteo. A la leche. Muy bien. A la leche o a los lácteos. Muy bien. Sencillamente, el ácido láctico es una sustancia que producen las bacterias que nos ayuda a nosotros a fermentar o a degradar o a descomponer la leche. Y la descomponemos para formar yogures, kumis o quesos. Entonces, finalmente nosotros necesitamos bacterias para tener el yogur, para tener el kumis, para tener el queso. Y esto gracias a géneros como bacilos y también lactobacilos. ¿Sí? En este caso, digamos que
Es utilizada en la industria de los alimentos porque gracias a ellas podemos descomponer estos tipos de lácteos. También de pronto se puede utilizar con la caña de azúcar y también con la uva, entonces gracias a eso también se producen otros elementos alimenticios. El ácido acético lo tenemos todos en la casa. Allá la mamá se lo coloca a las ensaladas. ¿Qué será el ácido acético? Vinagre, tal vez. Vinagre. Muy bien. El vinagre tiene un saborcito como acidito, como amarguito un poquito, pero mezclado con otros vegetales se le pasa muy bien, ¿cierto? Digamos que la función del ácido acético o vinagre en esos vegetales es evitar que de pronto se empiecen a oxidar y cambien de color, ¿cierto? A veces cuando los alimentos se oxidan, entonces se ponen un poco marrones, ¿verdad? Y cambian de textura. En este caso, este ácido acético se produce gracias a bacterias del género Acetobacter, entonces se puede hacer una fermentación de este tipo y gracias a esas bacterias nosotros tenemos nuestro vinagre para cocinar, que no solamente se utiliza en las ensaladas. Adicionalmente, hay otras bacterias que son las cianobacterias. Estas cianobacterias, digamos que son bacterias que además de eso realizan el proceso de fotosíntesis. Entonces son organismos unicelulares que pueden hacer fotosíntesis y que como hacen la fotosíntesis, uno de sus desechos es el oxígeno. ¿Listo? Entonces están excretando oxígeno. Además de eso, hay algunas cianobacterias que se encuentran, digamos, estos organismos son presentes o están presentes en el agua, pero hay algunas de ellas que producen unas cianotoxinas. Esas cianotoxinas son sustancias, como su nombre lo dice, tóxicas, producidas por cianobacterias, que si nosotros consumimos ese tipo de agua, probablemente cause alguna alteración a nivel del hígado, del sistema nervioso o de la piel. Por eso es importante consumir únicamente agua potable. Esos eran los del reino Monera. En relación a los protistos, recordemos en este caso, por ejemplo, también son organismos unicelulares, entonces también deben hacer su proceso de excreción por medio de la membrana celular, valiéndose de transporte por difusión simple, ¿cierto? O por formación de vesículas y en este caso, digamos que, por ejemplo, organismos como algunos protozoos tienen o se caracterizan porque en su interior hay algunas vacuolas que son contráctiles, ¿cierto? Recordemos cuál era la función de una vacuola. Cuando ustedes vieron su célula vegetal, dibujábamos allá en grado, no sé, como que eso era quinto de primaria. Hacían ustedes un rectángulo grandecito y ustedes dibujaban por aquí una vacuola, ¿cierto? En este caso nos dice que son vacuolas contráctiles, pero no importa, la función es básicamente igual. Esta vacuola ocupa gran espacio de la célula vegetal. ¿Cuál era la función de esa vacuola? Ayudar a eliminar los desechos. Bueno, pero para eliminarlos, ella primero debe almacenarlos. Entonces nos ayuda o le ayuda a la célula, a células vegetales y a células de organismos unicelulares a almacenar agua. También está ayudando a almacenar algunos azúcares, otros elementos que la célula está produciendo en gran cantidad y también los ayuda a eliminar. En este caso nos hablan de vacuolas contráctiles, que en este caso pueden tener más de una en una sola célula, que se están ayudando a eliminar todo eso que les sobra al interior de la célula. ¿Listo? En este caso, los productos de excreción, de igual forma como las otras células, es el agua, el dióxido de carbono, algunas sales minerales, productos nitrogenados como el amoníaco y también como la urea. Y en organismos como las algas unicelulares que pertenecen al grupo de los protistas, también están eliminando oxígeno, igual que lo hacen las cianobacterias. ¿Listo? Porque ya que son algas, desarrollan el proceso de fotosíntesis.